Buenos días. Yo les voy a hacer una síntesis del estado actual de las poblaciones, de lo que nos hemos encontrado, y no les voy a aburrir con muchos datos, porque los datos están todos disponibles en la página web del proyecto y pueden acudir allí a ver información más detallada de las poblaciones. Bien, antes de cuando se estaba gestando el proyecto, como situación de partida, teníamos un estudio muy completo con 137 estaciones en el área de estudio, que fue la tesis doctoral de Juan Carlos Velasco, con muestreos realizados entre el 87 y el 91. En la comunidad que estaba presente en todas las zonas de estudio, en aquella época, eran estas 12 especies que ven aquí, de las cuales, si se fijan en color azul, están los endemismos ibéricos. Solo había 2 especies autóctonas, pero con un rango de distribución más amplio que la península ibérica, y 12 especies, y el resto de especies eran endemismos ibéricos. Por lo tanto, la situación de partida, como una comunidad no alterada, era óptima. Además, 7 especies de las que estaban presentes estaban incluidas en la Directiva Hábitat, que lo comentó anteriormente Juan Carlos, por lo tanto la hacía una zona especialmente importante desde el punto de vista de conservación. De todos los endemismos ibéricos y de las especies que estaban incluidas en la Directiva Hábitat, hay 3 especialmente interesantes. La primera es la sarda salmantina, que es un endemismo muy antiguo, lleva aquí desde hace 7,5 millones de años, por lo tanto es una especie, como comentaba Juan Carlos, perfectamente adaptada a las condiciones de los ríos mediterráneos, y su distribución en el mundo es exclusivamente en estas cuencas de aquí, Huebra, Yeltes, Uces y Águeda. Por lo tanto, es una especie muy importante a conservar. Otro endemismo muy interesante, que aunque tiene un rango de distribución mucho más amplio en la península ibérica, aquí tiene una particularidad importante, es la bermejuela, porque de los 5 grupos mitocondriales que hay, o sea, de todas estas especies hemos hecho además en el marco del proyecto un análisis genético y por lo tanto tenemos un conocimiento importante ahora de su rango de distribución y los diferentes grupos que hay. Bien, pues hay uno que es exclusivo, es muy curioso, porque es exclusivo del río Cuerpo de Hombre y del río Corneja en la cuenca del Tormes. O sea, está en 2 cuencas hidrográficas distintas, pero tiene un origen genético común, como hace unos 5 o 6 millones de años se separaron las 2 cuencas y han quedado como un grupo diferenciado del resto de las bermejuelas de la península ibérica. Por lo tanto, las bermejuelas del río Cuerpo de Hombre, en lo que nos atañe a este proyecto, también era una de las especies más interesantes. Y la tercera, que también lo comentó antes Juan Carlos, es la colmilleja del Alagón, que tiene una distribución muy pequeñita, es un endemismo solo de algunas zonas de la cuenca del Alagón, en el sur de la provincia de Salamanca y en el norte de Cáceres. Filogenéticamente es muy próxima a la otra especie de covítido que hay aquí, a la colmilleja, pero la diferenciación entre las 2 especies es de hace unos 3 millones de años. O sea que estamos hablando de especies muy adaptadas a este tipo de ríos que nos encontramos aquí. Bien, pues teniendo en cuenta que los mayores factores de agresión que tienen, las mayores amenazas que tienen las especies de peces, principalmente son estas 4 que ven aquí: la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación fluvial, las especies invasoras y la contaminación de las aguas. Con la comunidad que teníamos y la problemática, teniendo en cuenta que los ríos incluidos en este proyecto están muy compartimentados, esos son todos los azudes que hay en la zona, pues el proyecto, las acciones básicas se centraban en la recuperación de la conectividad longitudinal y recuperación de hábitats, teniendo en cuenta eso. Bien, cuando empezamos a hacer los primeros estudios iniciales,
Desde 2014 hasta hoy tenemos 156 estaciones de muestreo en las zonas del proyecto, por lo tanto tenemos un mapeo fino de cuáles son las condiciones actuales. Bien, pues nos encontramos que de aquellas 12 especies que había a principios de los 90, hace 25 años, pues habíamos pasado a esta comunidad con 19 especies. Y habían aparecido todas estas que ven recuadradas en rojo, son especies exóticas con un fuerte carácter invasor. Están incluidas todas en el decreto de especies invasoras, salvo el carpín, que no está incluido en el decreto, pero que aquí tiene un comportamiento también como especie invasora. Por lo tanto, había que replantearse cómo acometer los objetivos del proyecto, y lo que hicimos fue un análisis fino tanto de las estructuras de comunidad como de indicadores de calidad de agua a largo plazo, mediante el empleo de índices de macroinvertebrados, y lo que ven aquí que sería un estudio de preferencias de hábitat por especie, de tal manera que supiésemos, dependiendo de qué características del hábitat potenciamos, cuáles son las especies que tendrían más éxito y menos éxito en ellas. Y a partir de ahí lo que fijamos fueron unos límites dentro del proyecto de las zonas que estaban ocupadas por especies invasoras y de aquellas donde no había especies invasoras, para incrementar la potencialidad del hábitat respecto a los endemismos ibéricos en las zonas que todavía estaban libres de invasoras, y tratar de cambiar las condiciones que favorecen la presencia de invasoras en las zonas que ya estaban colonizadas. Bien, ahí tienen los límites que fijamos en cada uno de los ríos, y lo que les voy a contar ahora es cuál es el estado de las poblaciones de cada una de estas especies en comparación con la foto cero del estudio del Atlas de Peces de Juan Carlos y lo que nos estamos encontrando ahora. Bien, la trucha común ven que tiene más o menos el mismo área de distribución que tenía. Hemos encontrado algunas poblaciones más en la cabecera del Yeltes, y los valores poblacionales más o menos son semejantes a los que se había encontrado Juan Carlos en su estudio. Como les digo, estos datos, todos los resúmenes de resultados de las poblaciones los pueden encontrar en la página web del proyecto. Bien, las bermejuelas del cuerpo de hombre siguen teniendo el mismo rango de distribución, pero las poblaciones son menores de las que había. En el caso de la sarda, ha disminuido drásticamente el área de distribución. Si se fijan en toda esta zona, en todas las riberas del Bajo Águeda Llano encontramos sardas, y lo que nos estamos encontrando es que las poblaciones son más pequeñas en los cursos bajos, y sin embargo estamos viendo un ligero incremento de las poblaciones en estos 4 años de proyectos por encima de la cota 750. Es curioso que, siendo un pez perfectamente adaptado a las zonas más duras, digamos, con estiajes más severos, se están refugiando en las cuencas altas, en las partes altas de la cuenca, y es donde estamos encontrando poblaciones más numerosas. La explicación más plausible que encontramos es la presión de las especies invasoras. Por lo tanto, la situación de la sarda depende fundamentalmente de que seamos capaces de controlar especies invasoras. Y con este estudio genético que les comentaba antes, que ha hecho el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, sabemos que hay 3 grupos diferentes genéticamente. Uno es exclusivo de la cabecera del Yeltes, y otros 2 que están más próximos entre sí, aunque también hay diferencias, sería el Huebra y el Uzas. De tal manera que en ese programa de conservación ex situ que les comentaba Juan Carlos, si tuviésemos que recuperar estas poblaciones, tendríamos que diferenciar entre estas del Yeltes y las del Huebra, hacer líneas diferentes. Bien, el barbo es una de las especies que más afectadas están por la pérdida de conectividad, porque son los migradores que más espacio de río necesitan, y también las poblaciones son más bajas.
Nosotros no tenemos datos de esta zona del Águeda, justo aguas abajo del embalse, porque no está incluida en Red Natura, pero si se fijan en el resto del Águeda tampoco hemos encontrado. La regulación de los ríos generalmente a los cipríneos migradores no les viene bien. Y aunque el rango de distribución es más o menos el mismo, estamos encontrando poblaciones de barbos muy pequeñitas. El caso de la boga es semejante, también se ha perdido en buena parte del Águeda, y le ocurre lo mismo en el Huebra y en el Yeltes, que encontramos poblaciones muy pequeñas, aunque hay reclutamiento en todos, pero el reclutamiento es muy variable. Epa. El caso de la boga del Tajo, en cambio, el área de distribución es la misma. También es cierto que la superficie que está incluida en el proyecto es muy pequeñita, pero las poblaciones están muy estables, en valores parecidos a los de hace 25 años. El calandrino ha desaparecido de toda la cuenca baja del Águeda. Hemos encontrado algunas poblaciones en la cuenca alta y 3 poblaciones muy pequeñas. De hecho, este puntito de aquí es un único ejemplar en el río Yeltes, que no deberían de estar porque en principio ahí estaba fuera del rango de distribución. Luego, cuando entremos en las especies invasoras, lo que les voy a contar para las invasoras puede servir también para este caso de El escayo le pasa lo mismo, también ha desaparecido de buena parte de la cuenca del Águeda, y las poblaciones que encontramos ahora de escayo son más pequeñas que las que había en la situación de origen. El cacho, que sería la especie equivalente en la cuenca del Tajo, sin embargo está más o menos en las mismas condiciones, con un área de distribución parecida. Y la tenca, le ocurre lo mismo. La tenca tiene una distribución muy dispersa a lo largo de la cuenca. Siempre encontramos poblaciones pequeñas, pero sigue más o menos presente en todas las zonas donde estaba en la situación de referencia. Hemos encontrado también una población muy pequeñita de gobios que en el estudio de Juan Carlos no se había detectado, pero que es anecdótica, está justo en el tramo más bajo del Águeda, y el gobio es más bien una especie que pertenece al Duero más que esta cuenca, por lo tanto seguramente sea una colonización puntual de esa zona baja y pues anecdótica la presencia. El carpín, que es, como les decía, una de estas especies que tienen comportamiento de especie invasora en estas cuencas. En el estudio de Juan Carlos encontró algunos ejemplares en el Uces y en el Águeda. En el Uces nosotros ya no hemos encontrado ninguno, en el Águeda solo una población pequeña. Sin embargo, en el curso abajo del Huebra y empezando a remontar en el Yeltes y en el Huebra hay poblaciones mucho más abundantes. Y esta es una de las especies que ya nos complica la conservación de las especies endémicas y de las especies objetivo que les comentaba al principio. Es curioso porque en el Huebra estamos viendo cómo sigue subiendo a lo largo de estos 4 años de muestreo. Hemos encontrado estas poblaciones más altas, y por aquí son poblaciones recientes que no estaban en el estudio inicial. La carpa era una especie que no estaba presente hace 25 años y que hemos encontrado 4 poblaciones. Una especialmente significativa en el río Huebra, que está en el embalse, pero los alevines están empezando a colonizar el curso bajo, y 2 poblaciones en el Yeltes. Una en el Yeltes y la otra, creo que era en el Gavilanes, exactamente. Esta población del Gavilanes es nueva. O sea, cuando esta estación de muestreo la empezamos a muestrear en 2014 no había carpas. Y este año nos hemos encontrado carpas. Y eso quiere decir que no es una aparición accidental, sino una introducción intencionada. Y en esta parte los pescadores tienen una especial responsabilidad. El traslocar una especie, aunque digas, bueno, es que he llevado 4 carpas, pero como veíamos en los resultados
de cría de Juan Carlos, muy pocos individuos pueden generar una población en poco tiempo. Y estas poblaciones invasoras, además, que son capaces de aprovechar mucho los recursos, son todavía más problemáticas. Otra especie que ha aparecido es el alburno, que es una especie que en principio no tiene un interés deportivo como podían tener las otras, que pueda justificar entre comillas, una introducción intencionada. El alburno está expandiéndose muy rápido por toda la cuenca del Duero. El origen posiblemente sea y su empleo como cebo vivo, y está colonizando muy rápido todo el sistema del Huebra Ayentes. Y esta es una especie que compite directamente por el alimento con nuestras especies endémicas. Y a diferencia de ellas, necesita masas de agua grandes. Es un pez que necesita volumen de agua y que vive muy mal en los ríos temporales. De todos los endemismos, al que mejor le va es a la colmilleja, que sobre todo en el Huebra y en el Yeltes hemos encontrado poblaciones bastante bien estructuradas. Y la colmilleja del Alagón sigue teniendo esa distribución tan pequeñita, con poblaciones muy pequeñas. De tal manera que la posible colonización por la otra especie, por la colmilleja, ya puede tener problemas en la zona, pero de momento esas poblaciones se mantienen y son viables, pero como les digo, muy pequeñas. Otra de las especies poco deseables que yo sé que dentro del colectivo de pescadores de esta zona es muy apreciada, pero que tiene consecuencias devastadoras para los endemismos de la zona, es el black bass. El black bass lo encontramos al principio exclusivamente en el Huebra, pero esta población de aquí apareció hace 2 años. Evidentemente no puede tampoco tratarse de un proceso de colonización natural. Está muy lejos del área de distribución más próxima y es una aparición puntual en una zona con una gran presa de por medio y un embalse. Por lo tanto, es otra introducción intencionada que pone en peligro todas las poblaciones de esa zona, que fundamentalmente son de trucha, porque en el curso alto trucha y boga son las 2 especies principales. Otra especie bastante preocupante, que también tiene un proceso expansivo muy importante y con densidades muy altas, es la percasol. La percasol es una especie que soporta muy bien altas temperaturas, pero que soporta mal bajos niveles de oxígeno. Entonces es otra de las especies que se ve favorecida por masas de agua grandes. Por eso todas las actuaciones que se han hecho por debajo de esos límites de conservación que les mostraba al principio, fundamentalmente han ido orientadas a no favorecer los hábitats que prefieren estas especies. Es decir, en vez de tener grandes balsas de agua, es preferible a las especies autóctonas, les viene mucho mejor que en los periodos de estiaje las balsas de agua sean más pequeñas, porque ellas son capaces de soportar perfectamente esa situación, y estas otras especies, en cambio, no, necesitan masas de agua mayores. La penúltima especie que vamos a ver es la gambusia, que ya estaba presente en toda la cuenca hace 25 años, pero que sigue ampliando el rango de distribución y con densidades altísimas. Hemos llegado a encontrar más de 5.000 peces en una estación de muestreo. ¿Cuál es el problema que tienen las gambusias? La gambusia es un pez muy pequeñito y desde el punto de vista de depredación, como las otras especies, no supone ningún problema, pero compite por el alimento, y sobre todo lo que hace es bajar muchísimo los niveles de zooplancton, lo que favorece la proliferación de algas y por lo tanto que esas charcas en verano entren en fase turbia y se pongan como una sopa verde. Pues las gambusias son muy responsables de esos procesos, y eso puede traer aparejado pérdidas de calidad muy importantes, que en algunos casos favorecen la aparición de cianobacterias, con lo cual puede tener incluso repercusiones en la calidad del agua para que beba el ganado en verano. O sea, no es un problema menor. Y la última especie que no hemos detectado
pero que sabemos que está, porque el rango de distribución está fuera de la zona de muestreo, es el lucio, que está en el curso regulado del Águeda. No hace falta que les cuente el problema que supone el lucio. Bueno, ya Juan Carlos comentó los niveles de depredación que pueden llegar a tener, y la única certeza que tenemos por el rango de distribución en el resto de la península ibérica es que el lucio está especialmente favorecido por los ríos regulados. Los ríos no regulados le van muy mal y generalmente ni entran. Si vemos los mapas de colonización del lucio en la cuenca del Duero, que lo tenemos muy bien seguido, siempre ha ido colonizando los ríos regulados. O sea, esa inversión del régimen de caudales al lucio le favorece mucho. Por lo tanto, como ven, la situación de la comunidad de peces de la zona del proyecto no es muy halagüeña, y lo que nos hemos encontrado es que el principal problema de conservación que tenemos a día de hoy es la presencia de especies exóticas invasoras. Por lo tanto, los esfuerzos de conservación en el futuro deben ir en dos líneas: preservar las poblaciones que aún no están afectadas por la presencia de especies invasoras. Como les digo, ahí todos tenemos una responsabilidad importante. El mover una de estas especies a estas zonas donde en principio no pueden llegar porque hay un obstáculo infranqueable que hasta que se solucione la situación no se va a plantear permeabilizar, es fundamental. Y la segunda parte es, a partir de estos datos, diseñar una campaña de control de invasoras, tanto con extracciones directas de estas especies como con medidas de recuperación del hábitat, intentando llevar el río hacia el sistema original de toda esta zona, de ríos con un fuerte carácter mediterráneo, con estiajes importantes que no favorezcan la presencia de estas especies. Aparte de estos problemas con los peces, también hemos encontrado otros 3 invitados que no estaban antes y que también son un factor de preocupación. Hay 2 cangrejos, cangrejo señal y cangrejo rojo. El cangrejo señal, en principio, en las zonas que está, es menos problemático, pero el cangrejo rojo tiene una distribución amplísima en toda la cuenca. El cangrejo rojo es un gran factor de alteración del hábitat, destruye totalmente la vegetación acuática, aumenta la turbidez del río, por lo tanto es un problema importante. Ya le digo, las densidades son muy altas y el rango de distribución es muy alto. Y en los cursos bajos ha aparecido también la zoya o el lecho de agua, que, como ven, estas son unas fotos del turones. El turones ahora mismo no tiene ninguna especie de pez. Y lo que hace esta especie es que tiene un crecimiento, como ven, muy rápido, y tapiza totalmente la superficie del agua, de tal manera que no deja pasar la luz, y todo lo que hay por debajo de ellas se muere. Entonces la producción primaria de estos ríos desaparece totalmente y acaba no habiendo nada. La zoya es una especie que se distribuye muy fácilmente. O sea, si nosotros cruzamos con unas botas una zona donde haya zoya, nos va a quedar algún brote, porque no tienen raíces, son flotantes, pegado a las botas, y al siguiente cauce donde nos metamos lo vamos a distribuir. El ganado también contribuye a la distribución. Por lo tanto, la zoya es otro problema que de momento solo está en las zonas más bajas de la cuenca, pero que hay que tener muy en cuenta de cara al futuro, porque es una especie que plantea problemas importantes a medio plazo. Y esto es lo que hay. Como ven, la situación no es muy optimista, y lo que queda es trabajar con estos planes de control de especies invasoras en los próximos años, que ya será fuera del proyecto, pero que son fundamentales para la conservación de estos endemismos que tienen tantísimo interés en conservación. Muchas gracias.